Tu cuerpo te puede ofrecer Sexo Logo Existo en la señal de todos. Encontraste Canal 44, la señal de todos. Señal directa. 1:00 con 45 minutos y como siempre nos da muchísimo gusto recibir en este espacio con su comentario, su opinión a Enrique Tusain. Enrique, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Hola Belén, Josefina, con mucho gusto de saludarlos este miércoles. Pues se dieron los cambios en el gabinete que se estaban discutiendo en las últimas semanas. Enrique Peña Nieto decide sacrificar a uno de sus pesos pesados, a uno de sus más cercanos colaboradores, que es Luis Videgaray. Se acabaron los prácticamente 4 años, un poquito menos de 4 años de Luis Videgaray al frente de la Secretaría de Hacienda, y al mismo tiempo anuncia que llega a este espacio fundamental, porque hay que recordar que la Secretaría de Hacienda es la que se encarga del gabinete económico, es la que se encarga, digamos, de diseñar y de confeccionar prácticamente toda la política económica del país, quitando la política monetaria, que como sabemos, esa política está dirigida por el Banco de México. Llega José Antonio Meade, que se va de la Secretaría de Desarrollo Social a la Secretaría de Hacienda. Y a Cedesol, por cierto, llega un político, un hombre muy cercano al presidente, incluso diría que más cercano que Luis Videgaray, que es Luis Miranda. Luis Miranda estaba en la Secretaría de Gobernación, era subsecretario, le tocó lidiar con muchísimos asuntos relacionados con la política interna, en particular la relación, por ejemplo, y las mesas de diálogo con la CENTE. Para nadie es una sorpresa decir que Luis Miranda es alguien en su espalda o en su trabajo va buena parte de la gobernabilidad de nuestro país, un hombre muy cercano, un amigo íntimo del presidente de la República. Por lo tanto, estos cambios pues son una señal de que el presidente entiende que las cosas no van bien en términos de su gabinete. Yo diría de entrada que hay al menos 7 lecturas desde mi punto de vista que hay que hacer, en particular a la salida de Luis Videgaray de Hacienda, porque hay que recordar, es una especie, o era una especie, Luis Videgaray, de vicesecretario, le podemos decir vicepresidente, es decir, que tenía un cargo, una función en términos económicos y de estabilidad del gabinete fundamental. Una primera lectura que ya todo el mundo la sabe, que tiene que ver con que fue la idea de Luis Videgaray, esto de invitar a Donald Trump la semana pasada, al fiasco de la semana pasada. Precisamente hace una semana estábamos hablando precisamente de esta reunión, que Luis Videgaray pensó que era un buen mensaje para los mercados. Creo que es una justificación, creo que tonta, o se me hace que nos quieren ver la cara de pronto con justificaciones que no tienen nada que ver con lo que realmente sucede. Es decir, el hecho de que el presidente Enrique Peña Nieto se reúna con Trump no da ningún mensaje de calma ni de estabilidad a los mercados. Si mañana gana Trump, por supuesto que habrá una ola de inestabilidad global. Creo que durará poco, tampoco durará demasiado, pero habrá una ola de inestabilidad global, por lo que me parece que no estamos hablando de justificaciones serias, y por lo tanto se le achaca la responsabilidad de la invitación de Trump y adiós a Luis Videgaray. La segunda mañana se presenta, como todos ustedes saben, el paquete económico 2017, un paquete que viene con recortes, yo diría salvajes, hay distintas cifras, pero parece que en torno a 350,000 millones de pesos. Para que nuestro auditorio más o menos dimensione la cifra, es en torno al 7-8% de todo el gasto público. Es como si de pronto de los 100 pesos que tenemos, nada más tendremos que hacer todos los servicios, se tendrán que hacer las carreteras, la educación, con 92 pesos. Entonces todos sabemos que vienen recortes masivos, y que los recortes masivos serán en donde se puede recortar. Tampoco se pueden correr funcionarios, porque sabemos que los juicios laborales son larguísimos y es muy complicado que se ahorren en esa dirección. Por lo tanto, habrá recortes en educación, habrá recortes en salud, particularmente en el Seguro Popular, habrá recortes a lo poquito que queda de inversión pública en este país, porque estamos en niveles mínimos de inversión, y por supuesto que habrá recortes en programas sociales, en donde se puede recortar, y por lo tanto viene un recorte muy importante mañana cuando se haga la presentación, sobre todo al sector privado en un principio, de lo que será el paquete económico 2017, y después llegará al Congreso de los Diputados, a la Cámara de Diputados. Y bueno, lo dijo Peña Nieto en su discurso, se va a buscar superávit primario. El superávit primario
es ese superávit o que los ingresos sean mayores que el gasto antes de pagar la deuda. Es decir, el superávit primario tiene que ver con la estabilidad de las finanzas públicas sin contemplar el pago que hace el país por concepto de deuda año con año. Es decir, es un superávit engañoso porque al final el superávit primario solo tiene que ver con una parte del gasto público y no considera lo que tenemos que pagar que tiene que ver con la deuda. Creo que también es un castigo por la pésima gestión de la economía. Y bueno, yo creo que ya es difícil esconder su pésima gestión. Luis Videgaray deja este país con problemas de gasto, con problemas de deuda, deja también la Secretaría de Hacienda con un incremento sustancial de la pobreza en este país. Creo que necesita el presidente para aplicar estos recortes como uno de los como el cuarto punto, necesita alguien más ortodoxo y José Antonio Meade lo ha demostrado. José Antonio Meade fue secretario de Hacienda con Felipe Calderón y es un hombre ortodoxo en la forma de entender la economía y en la forma de entender la dinámica. Es un neoliberal, si se puede decir, pero sin ningún matiz, y por lo tanto alguien que no le importa hacer los recortes que tenga que hacer para que las cuentas terminen cuadrando. Otra que se especula es la candidatura del Estado de México. Hay que recordar que Luis Videgaray ya estuvo en la terna de prospectos para ser candidatos al Estado de México cuando todavía Enrique Peña Nieto era gobernador de este estado, es decir, en 2011, y también se habla mucho de que podría llegar a ser un candidato. Yo creo que no, yo creo que está tan lastimado y tan raspado Luis Videgaray que veo complicado que lo sea. Queda claro, como sexto punto, que hay una disputa interna del gabinete, lo hubo por la decisión de invitar a Trump y sobre todo por esta intromisión que tuvo Luis Videgaray en asuntos que tenían que ver con la Cancillería y por lo tanto no estaba muy contenta la canciller Luis Massieu e incluso ha trascendido que puso sobre la mesa su renuncia por algunas desavenencias con relación a estas decisiones que estaba tomando Videgaray y por supuesto operando el presidente de la República. Y la mala relación que todos sabemos que tiene Luis Videgaray con el sector privado prácticamente desde la aprobación de la reforma. En el caso de Luis Miranda, creo que es un político, se va a empezar a hablar mucho de si es el candidato del presidente, yo creo que no. A Luis Miranda ya realmente no le ajusta el tiempo, quedan 2 años para construir una candidatura, menos de 2 años, lo cual me parece prácticamente imposible. Creo que lo que busca Peña Nieto es ganar algo de tiempo, algo de oxígeno, algo de maniobra política con relación a los próximos meses, bajar esta presión que existe a nivel social porque el presidente tome decisiones y realmente dé un golpe de timón en su administración. Y en el caso de Jalisco, que es una tierra muy vinculada a Luis Videgaray, seguramente hay más de algún político que ha sentido el golpe y que por lo tanto pierde una buena conexión con la esfera federal. Creo que este golpe de timón tampoco le va a significar tanto al presidente, pero hay que decir que es la primera vez que el presidente se atreve a soltar alguno de sus peces gordos, de sus peces pesados del gabinete federal. Enrique, que resultaría casi que impensable, ¿no?, que fuera precisamente Luis Videgaray. Podríamos pensar en muchos más, pero me parece, hay 2 hombres cercanos, sólidos, fuertes, o había al presidente, Luis Videgaray y por supuesto Osorio Chong. Así que, oye, Enrique, veremos qué sucede por supuesto en las próximas horas y tendremos oportunidad también de abundar en el tema esta noche en perspectivas. Pero yo quisiera rapidísimo nada más dejar un elemento sobre la mesa. La figura de José Antonio Meade, un hombre que ha recorrido, bueno, prácticamente casi todas las secretarías. Estuvo, como bien lo decías, en Secretaría de Hacienda y Crédito Público con Calderón y en la Secretaría de Energía. Y en esta administración lleva 3 secretarías: Relaciones Exteriores, Sedesol y ahora otra vez Hacienda. Interesante, ¿no?, lo que pasa con este hombre. Sí. No sé si es una buena o mala señal que haya andado casi por todas las secretarías. Bueno, es el mil usos, ¿no, José Antonio Meade? Yo lo que sí creo en el caso de Meade es que al empujarlo a que Peña Nieto decida que vaya a la Secretaría de Hacienda, lo que está haciendo es prácticamente sacarlo de la carrera de la sucesión presidencial. Es imposible que José Antonio Meade sea candidato a la presidencia, que lo quería hacer, había pagado mucho dinero a medios de comunicación, había hecho toda una estrategia para desde la Secretaría de Desarrollo Social posicionar una candidatura a la presidencia de la República. Creo que ese sueño ya está prácticamente enterrado. Estamos hablando de que tendrá que operar uno de los peores recortes de la historia del país. Tal vez no hemos dimensionado que estamos enfrente de un ajuste económico, de un ajuste del gasto público totalmente brutal y que va a ser muy parecido a los ajustes que nos exigieron el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial en los 90 para poder, digamos, salir de los problemas de crisis económicas que tuvimos en aquellos años. Yo creo que lo que entiende el presidente es que le tiene que mandar un mensaje de calma, de que vendrán los ajustes y por lo tanto sacrifica a José Antonio Meade como posible candidato a la presidencia, sabiendo también que José Antonio Meade